como son. Vamos a hablar con un abogado penalista, puesto que hay diversos temas en curso, tanto procesos en sí mismos como voluntades de reforma y cambio. Se trata del doctor César Nakazaki, al que saludo y agradezco por su presencia acá. Muy feliz año, doctor Nakazaki. De igual manera, Fernando, para ti y para todos los televidentes. Comencemos con un tema, con un caso que es emblemático, no tiene que ver usted profesionalmente con él, pero conoce sin duda el contexto, es el de Kenji Fujimori. Mañana, tengo entendido, se debe pronunciar la justicia sobre su situación, si va preso o no. Explíquenos, por favor, de qué se le acusa exactamente a Kenji Fujimori. Tráfico de influencias en el entendimiento, corrupción, perdón, de funcionario en el entendimiento que se negoció el indulto de su padre respecto de obras públicas. Corrupción, él habría actuado de una manera corrupta. Así es. Por recibir un beneficio. Por recibir el beneficio. Contravoto. Así es, ¿no? Entonces, que ese es el primer tema de discusión, si una negociación política, votos versus un indulto, puede constituir o no delito de corrupción de funcionario, porque el soborno es ventaja económica, prebenda de algún tipo. Entonces, y además porque ya está establecido en el proceso que los tristemente célebres Mamani videos estuvieron muy manipulados, muy expuestos al manejo, se ha periciado, no se ha establecido la autenticidad de los contenidos y los documentos informáticos son altamente sensibles porque son muy manipulables. Entonces pienso que la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, debería revocar la sentencia condenatoria y absolverlo. Es a 4 años y medio, ¿no? Sí, si confirma, la Corte Suprema habría una pena efectiva contra Kenji. Una pena efectiva que sería... implicaría el ingreso a la cárcel. Mismo. Sí, mañana mismo. Sí, mañana es la lectura de sentencia casatoria. Acaba mañana y mañana se sabrá. Mañana ha sido convocado porque es en el procedimiento de casación la sentencia se lee en una audiencia. Sí. La Corte Suprema la lee en una audiencia. Y esa audiencia es mañana. Y esto puede tomar horas. Porque sí, es una casación que supone una argumentación en realidad jurídica compleja. La sentencia sí, además hay varios implicados. Yo calculo 1 hora, hora y media debe durar la sentencia. La audiencia. Y las opciones son cuáles. Sea él va preso o queda absuelto. Si se confirma, él va a la cárcel. Si se revoca o se anula, él mantiene su libertad. Pero ya no hay posibilidad de que se le condene a menos o a más. Yo creo que esa no es una variable en este caso, ¿no? Okay. En todo caso, veremos mañana si el menor de los hermanos Fujimori pagará por supuestamente haber obrado de manera ilegal para liberar a su padre en el año 17. Es el indulto que todavía ha dado lugar a todo lo que sabemos en los últimos tiempos. Hablemos sobre otros casos también, uno de los cuales es el que ha desembocado en una decisión sobre el exalcalde o el alcalde de Anguía en Cajamarca, localidad cajamarquina en la que invirtió mucho el gobierno de Pedro Castillo, el señor Nenil Medina. ¿Qué sabemos de ese caso? Bueno, primero que no ha sido un habeas corpus trucho, planteado en cualquier lugar del Perú, que a veces suele haber. Bastante. Cuando recién salió la noticia, yo presumía que podía ser de ese tipo, pero he leído la sentencia y ha sido dictado por un juez constitucional de Lima, o sea, el habeas corpus ha sido planteado correctamente. Y por lo que he leído, el juez decide declarar la inconstitucionalidad de la prisión arbitraria porque entiende que la motivación que en su momento dio el juez y confirmó la sala fue inconstitucional. Por ejemplo, se dice, Nenil Medina presenta peligro procesal porque en vez de entregar teléfonos presentó una denuncia que se habían hurtado sus teléfonos. Y ahí hace una serie de conjeturas, de elucubraciones el juez de la prisión preventiva, que lo que ha hecho el juez del habeas corpus es decir, las prisiones preventivas no se basan en elucubraciones o creencias de un juez, sino que hay que probar el peligro procesal. Y efectivamente, es correcto lo que dice el juez. El peligro procesal, sea de fuga o sea de entorpecimiento de la actividad probatoria, tiene que probarse. Entonces, el habeas corpus es un habeas corpus legítimo y más allá que estemos de acuerdo o no con la decisión, ha sido correcta en su emisión. Eso me imagino que el procurador del Poder Judicial lo debe apelar, pero no impide que él quede en libertad ya. De acuerdo. En general, las causas por corrupción que tienen que ver con Pedro Castillo y sus allegados están patinando, ¿no?
se avanza poco. Incluso la señora Patricia Benavides, que hablaba tanto sobre su celo y su profesionalismo, no avanzó mucho en las denuncias por corrupción contra Pedro Castillo. La crisis que es por todos conocida del Ministerio Público ha terminado de consolidar una como dice, partida de caballos, llegada no de tanto caballo, ¿no? No, entonces, sí. Entonces, ¿qué sucede? Se arrancó con mucha fuerza, se logró instituir, materializar muchos procesos penales, pero como bien señalas en la pregunta, no se ha avanzado, y ahora, con este habeas corpus... A favor de Nenil Medina. Y dentro de unos días se va a hacer un control de prisión preventiva, se va a revisar la prisión preventiva de otros dos protagonistas del núcleo duro de Pedro Castillo. ¿Qué son quiénes en este caso? Un señor de apellido Castillo, el nombre se me escapa en este momento. Los asesores y en la Abel sombra. Cabrera, en el caso de los asesores en la sombra. Y ellos pertenecían al núcleo duro de Zarratea, según la imputación del Ministerio Público. Y ahora que se ha revisado vía habeas corpus la prisión preventiva de Nenil Medina, que también era de ese núcleo duro, ahora por otra vía procesal, que es el control de la prisión preventiva, se va a revisar para estos dos asesores en la sombra. Pero entonces son malas noticias. Depende cómo termine. No, para quien esperamos que haya una severidad por igual contra todos los casos de corrupción, incluyendo a Pedro Castillo. El problema es que hubo mucho ímpetu en la apertura de los procesos, a mi modo de ver, por lo que conozco, los procesos penales bien abiertos, o sea, están bien procesados, pero el mandato de prisión preventiva, muchas veces el Poder Judicial falla, y por eso el error que se vio en el caso de Nenil Medina, vamos a ver qué sucede en los próximos días con estos señores. ¿Qué sabemos sobre aquellos que eran parte del entorno de Pedro Castillo, pero que decidieron colaborar con la justicia? Entre ellos Bruno Pacheco, que creo que es patrocinado por usted, ¿no? Por supuesto. ¿En qué situación judicial se halla? Bueno, ¿qué pasa con un colaborador eficaz una vez que ya pasa al otro lado de la frontera? Ahí hay un problema, por eso es que creo que sí es correcto el esfuerzo del legislativo de señalarle un plazo a las colaboraciones eficaces. ¿Por qué? Porque muchas veces los fiscales caen en el siguiente error. Toman al colaborador eficaz, lo exprimen como naranja, sacan toda la información, la utilizan y luego se olvidan del colaborador. Y ya no continúan con las otras etapas, que es la celebración del acuerdo de colaboración eficaz. Entonces hay una larga cola de espera de colaboradores eficaces que ya acabó su etapa de corroboración de la información, se ha confirmado que dijeron la verdad y ahora lo que toca es negociar términos del acuerdo y firmarlo. Dentro de esos que están en la lista de espera está Bruno Pacheco. De acuerdo. Por otra parte, estamos ante otra categoría. Algunos están siendo beneficiados por decisiones de la justicia constitucional. Otros han optado por ser colaboradores eficaces. Y una tercera categoría se han dado a la fuga. Sobre todo el señor Silva, que fuera ministro, algunos otros allegados. El dueño de la casa de Zarratea. El dueño de la casa de Zarratea, prófugos. Y por supuesto el ejemplo ha sido seguido con los mismos argumentos por el señor Cerrón, y dice que nosotros somos perseguidos por la justicia. ¿Cómo es posible? Usted como penalista, ¿qué cosa es lo que siente cuando tantos han podido escapar con tanta facilidad y por tanto tiempo? El señor Silva es más de un año, aunque la policía de vez en cuando ya va a caer, Cerrón va a caer. Es un pendiente que tiene la policía porque si hacemos memoria, hace tiempo no hay una captura importante de estos prófugos de la justicia, ¿no? Está, como bien recuerdas, el exministro de Transportes y Comunicaciones, el sobrino de Pedro Castillo, el dueño de la casa de Zarratea, que incluso está peleando un asilo en Estados Unidos. Entonces, entró clandestinamente allá, ¿no? O entró de una manera irregular. Irregular. Sí. Ahora, Cerrón, entonces, si revisamos los últimos meses, ¿qué captura importante de un prófugo? No la hay. Entonces, ahí está fallando la policía en cuanto a capturarlos. Y en el caso de los ubicados, como Inostroza, por ejemplo, el ex juez supremo, lo que falla es el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de la Nación en la Unidad de Cooperación Penal Internacional en desarrollar adecuadas estrategias de extradición. Pero él se escapó. Inostroza es la segunda vez que se escapa, una del Perú y otra en España. No sabemos dónde está. Porque no se manejó adecuadamente el tema de la extradición. Hay que
cuando uno busca extraditar a una persona, no solo debe lograr que se abra el proceso de extradición, en ese caso en España, sino que también haya la medida cautelar adecuada, ¿no? Y esa medida cautelar adecuada no se dio. Lo mismo puede decirse para otros prófugos, como un pirómano, un feminicida pirómano, que quemó viva a una joven de 18 años en la Plaza 2 de Mayo, se escapó a Colombia y se nos prometió que pronto estaría acá, y se ha pasado ya más de medio año y no sabemos nada de él. Y hay también hay otro caso de la señorita esta, que era la pareja del llamado maldito Cris. Tampoco sabemos. Yo que intervine en el proceso de extradición del expresidente Fujimori, o sea, conozco cuando el Perú sí quiere guerrear una extradición, no lo dio en el caso del expresidente Toledo. El presidente Toledo casi llegó por cansancio ya al Perú. Y en todos los casos que suscitas, o sea, si la pregunta es la siguiente, ¿existe una política por parte de los gobiernos para realizar adecuados procesos de extradición, poder coordinar adecuadamente Ejecutivo, Ministerio Público? No existe. Puesto que usted menciona el caso de la extradición de Alberto Fujimori, enfrentó usted al abogado chileno Echeverri, ¿no? Que ha muerto en estos días y hay que rendirle homenaje, ¿no? Por supuesto, fue el más grande abogado penalista de Chile. O sea, contratamos al mejor adversario que usted podía tener ahí y lo ganó a usted. Definitivamente. Porque consiguió la extradición. Fue el mejor abogado, claro. Obviamente se pidió 90 casos de extradición y solo se extraditó por 7, ¿no? Pero definitivamente vino el presidente Fujimori. Pero Alfredo Echeverri efectivamente es una pérdida para la justicia latinoamericana, para el derecho penal latinoamericano, porque fue un penalista muy destacado. Así es, y luego contratado por Michelle Bachelet, pese a que Bachelet era socialista y pro aborto, él era antiaborto, pero defendió la ley de aborto chilena diciendo que no era anticonstitucional, creo que le habían preguntado. Gran abogado. Bueno, que sus admiradores y amigos hallen el consuelo, en el respeto que le tiene a un adversario a usted. Más allá de los casos que hemos visto, en general, ¿qué está pasando con el sistema judicial? Han habido iniciativas del Congreso, han habido una iniciativa del gobierno vía decreto legislativo, el 1605, me parece, modificando los términos de la relación entre Fiscalía y Policía desde el inicio de las investigaciones. Y hay una convocatoria mañana al Consejo para Reforma del Sistema de Justicia. ¿Qué se está moviendo y qué debe moverse? Desde que se dio el famoso Seriajust, que fue el más importante esfuerzo por reformar el sistema de justicia, los otros intentos han sido sin sentido, poco inteligentes, y el de mañana, por ejemplo, yo no le veo ninguna esperanza. Actualmente el sistema de justicia implicaría, ¿qué requiere? Requiere que el Ministerio Público tenga una cabeza, y eso implica no un fiscal de la nación provisional, sino implica la Junta de Fiscales Supremos nombrados y operando regularmente. Pero eso hay. Hay una Junta de Fiscales Supremos. Sí, pero que está muy mermada. Muy mermada. Es la que ha elegido el señor Muy Villena. mermada. Donde ahí la Junta Nacional de Justicia tiene una gran responsabilidad, porque si analizamos los nombramientos de la Junta Nacional de Justicia, que ese es el gran problema, no lo que es su pleito con el Congreso, que le da de una integrante, o si le presentó un informe. La gran misión de la Junta Nacional de Justicia, ¿cuál es? Nombrar a los mejores jueces y fiscales. Y hay una constante. Brillantes jueces que están en la Corte Suprema han postulado y no los nombran. Los mejores, Bruset, Victoria Sánchez, Sequeiros, o sea, lo mejor de no lo nombran supremos, no la Junta Nacional. Supremos, la Junta Nacional de Justicia, porque el sistema de elección de la Junta es muy malo. Es decir, ¿cuál es ese sistema? Donde lo que menos se evalúa es la trayectoria del juez. Si yo quisiera calificar a un pintor, quisiera calificar a un Picasso, no le tomo un examen, le digo, trae tus cuadros. Y analizo sus cuadros. Si yo voy a examinar, a someter exámenes a jueces que tienen 20, 30 años de jueces, traigo sus sentencias. La sentencia es la que determina quién es el juez. Eso no se hace. Las acusaciones determinan quién es el fiscal, sus dictámenes. Eso no se hace. Entonces termina eligiéndose como si fuera pues un estudiante universitario. Bueno, en todo caso, lo que usted recomendaría a este consejo, en el que no cree, es primero
hagan nombramientos más rápidamente y más realistamente en base a la calidad del desempeño profesional de los jueces y fiscales supremos. Mientras existe el sistema, porque yo creo que debe ser una escuela de jueces, tipo España. Hay que estudiar para ser juez o fiscal, 3, 4 años, como si fuera una carrera judicial. Con exámenes difíciles. Eso sería para mí. Pero en lo que hay actual, ¿por qué no funciona el sistema de justicia? Está descabezado el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia tiene un deber que cumplir. El segundo problema es que si no hacemos operar adecuadamente a la policía, que es un tema básicamente de hacer una reforma, no de ponerse a pelear quién debe dirigir la investigación, sino quién tiene el equipo necesario para poder investigar. Y hablo de logística, de infraestructura. Tantos temas le quieren dar a la policía, pero la policía tiene infraestructura. Hoy se decía que la policía muchas veces por falta de municiones muy poco practica tiros, ni siquiera tiros. Entonces hay que trabajar infraestructura de la policía, darle una cabeza adecuada al Ministerio Público. Hoy por hoy lo que nos salva es que el Poder Judicial está medianamente bien. Si no, el sistema de justicia no funcionaría en el Perú completamente. Hay pocos reproches en realidad contra las autoridades del Poder Judicial. El Poder Judicial, bien o mal, es el que sostiene actualmente a la Administración de Justicia en el Perú. Salvo un paso en falso dado por sus colegas penalistas, jueces supremos en lo penal, que dieron un beneficio penal a los violadores sexuales de menores, eventualmente, que embaracen a sus víctimas. Rápidamente retiraron esa decisión de sala plena, ¿no? Explíquenos qué pasó. Bueno, en la antigüedad, si el violador se casaba con la violada, no había delito. Pero, ¿no? Bueno, en la antigüedad son criterios. El tema es que el derecho penal en el ámbito sexual está sujeto a lo que sienta, a lo que piense la sociedad en un momento determinado, ¿no? Entonces, en un momento determinado puede ser una respuesta adecuada. Se ha visto que actualmente no, porque inmediatamente ha reaccionado. Ellos mismos, 15 jueces sobre 16. La única persona que votó contra es la jueza Barrios. ¿Cómo es posible eso? Ante la reacción obviamente de la opinión pública. Es que hay una cosa, la justicia tiene que ir a la par de lo que la sociedad va madurando, ¿no? Es como en los derechos civiles. Los derechos civiles, si solo los reconocemos en la ley, en la realidad no van a funcionar. Nosotros tenemos que educar, con educación, con cultura, hacer que la sociedad entienda determinadas realidades y eso lo convertimos en derechos civiles para hablar de nuevas formas de familia, etc. Lo mismo es en el tema de la justicia y de la sexología. El ámbito sexual depende mucho de las valoraciones que tenga la realidad. No se pueden imponer desde una ley o desde una sentencia. Por eso es que fallan. De acuerdo. Finalmente, otro paso en falso fue dado por el Congreso a través del señor Roberto Quiabra, que nos tenía acostumbrados más bien a intervenciones muy prudentes. En este caso, se mandó con un proyecto de ley que modificaba aspectos sustantivos. Ahí quizás ha faltado asesoramiento y revisar un poco la historia, ¿no? Cuando el Congreso era que designaba, no que votaba, sino que designaba jueces. Eso antes de la Constitución del año 79, estamos hablando. Cuando el Congreso lo hacía, el Senado lo hacía, la justicia, digamos, no estaba en su mejor momento de independencia, ¿no? Entonces, no es la mejor solución, y menos en el Congreso de hoy, ¿no? No. Porque hay realidades. Un montón de investigados. Hay país, está en su peor momento. Sí. Si alguien no debe intervenir en el sistema de justicia actualmente es el Congreso. ¿Pero lo escucharán a usted? Usted, que es un abogado penalista, conocido más bien por su independencia política, se abstiene mucho en política. ¿Usted sí, pero la realidad es esa, ¿no? El caso de los niños implica a mucho congresista, ¿no? Entonces, en fin, no es el momento, ¿no? Quizás deben esperar. Uno tiene que tener tiempo histórico. Yo puedo ser congresista, puedo tener el poder de legislar, pero de repente en mi realidad actual tengo que ser consciente que no se dan las condiciones. Tiene que haber el espacio y el tiempo histórico. No es el espacio y el tiempo para que el Congreso se meta a hacer reformas de fondo en el sistema de justicia. Bueno, y por otra parte, la idea de que los presidentes del Poder Judicial salgan del Poder Judicial una vez que hayan cumplido su función, su mandato como presidentes, inspirándose en lo que pasa en el ejército, ¿qué le parece? Yo creo que ahí tiene que revisarse porque es como en el sistema universitario. Brillantes profesores los perdemos. A los 70 años en universidades privadas, 75 en las San Marcos, las públicas. Los perdemos a
a campeones en un país donde no sobran. Pero pueden pasar a ser profesores por horas, los eméritos. Pero los afectan, te digo. Dejar sitio, 75 años, deja sitio a los jóvenes. Eso estaría muy bien si hubiera varias generaciones que vienen atrás y que están siendo, digamos, detenidas. Pero en el Poder Judicial los buenos jueces no sobran. ¿Cuál es el mejor camino para ser un excelente juez supremo? Yo creo en la carrera judicial, en la formación, en la escuela. Tiene las facultades de Derecho, yo soy más de 30 años profesor de Derecho, no formamos jueces y fiscales. En algunas universidades yo creo que sí, pero como formación no. Yo te diría como formación no. Se ven los currículos. Por eso es que las escuelas judiciales están diseñadas como posgrados. Sí. Están diseñadas como posgrados. Entonces, yo creo que ahí está el papel fundamental. Uno, una gran formación, y dos, el sistema de selección, que definitivamente el de la Junta Nacional de Justicia deja mucho que desear. Deja mucho que desear por lo que usted dice. Se vienen progresando con no se eligen a los publicaciones mejores. No y se no la eligen trayectoria a los mejores. profesional. Las sentencias, la obra hace al artista. La sentencia, la acusación, el dictamen es el que marca la tarjeta de presentación de quién es juez o quién es fiscal en el Perú. Eso no se puede dejar de lado. La última pregunta, la más difícil, las relaciones entre la policía y la fiscalía. ¿Cómo las definiría usted para ser constitucional, pero al mismo tiempo para ser realista o estar con el espíritu del tiempo, como usted diría? La dirección jurídica, o sea, cuando se investiga, los términos legales de la investigación, siempre los tiene que establecer el Ministerio Público, porque la policía no tiene la formación jurídica que tienen los fiscales. Pero la investigación, cómo se investiga, qué se investiga, la pesquisa, la criminalística, tiene que estar a cargo de la policía, porque los fiscales, así como no enseñamos en la universidad a ser jueces y fiscales, menos enseñamos a investigar, menos enseñamos a probar. Entonces, bien o mal, el único profesional formado para investigar criminalmente, para investigar el delito, es el policía. ¿Cómo debe reformarse el artículo de la Constitución que define toda investigación es conducida desde su inicio por el Ministerio Público? Yo creo que no es un tema de la norma, porque en la realidad los mismos fiscales son conscientes de lo que pueden y no pueden hacer. El problema es operativo. El problema es operativo. Si el fiscal no se convierte en un líder adecuado, entonces no puede dirigir convenientemente la investigación, y por eso es esas libertades que se producen indebidamente. En los casos que vemos de personas que han salido indebidamente libres, escándalos que ha habido, es fundamentalmente porque falló el hombre o falló la mujer. No porque falla la norma. El problema no es de norma. En la relación policía-ministerio público, yo sostengo que no es un problema de normas, es un problema operativo de hombres y de mujeres. Tenemos un minuto más y aprovecho para preguntarle sobre la decisión tomada de prisión preventiva de 18 meses a un agente de la policía en Puno, al cual se acusa de haber matado con alevosía usando sus armas, aunque con perdigones que no eran legales, en el Cusco, me parece, más que en Puno, perdón, en el marco de las manifestaciones que hubo ahí. ¿Cómo ve la evolución de ese tema penal? Sabemos que hay una denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides contra la Presidenta de la República y 5 ministros, ¿no? Yo creo que por lo menos es muy inorgánico, y más me suena que a ese famoso refrán, pero verdadero, de que la soga se rompe por el lado más débil. Si hay un problema institucional, que la policía cometió excesos, eso debería ser enfrentado desde el Ministerio Público institucionalmente. Las cabezas, los mandos medios, todos los cuerpos, no un policía, porque yo diría, y si acá hubo un policía, ¿fue un caso aislado o fue una política de exceso? Eso no lo resuelve el juez en la medida cautelar. Un solo policía preso me parece que es una manera inadecuada de abordar un problema tan sensible, que tiene aniversario
y que impide que la presidenta pueda visitar el sur del Perú, ¿no? Señor Nagasaki, muchas gracias por sus respuestas, todas con la más grande franqueza. Le agradecemos de haber hablado sobre temas incluso que no son los que usted ve en el ejercicio de su trabajo como abogado penalista. Que tenga un feliz año, señor Nagasaki, y que nos veamos para hablar siempre y contar con sus luces sobre estos temas penales que nos acompañan demasiado, pero hay que abordarlos.